La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estoy una semana más, siempre contenta de compartir con ustedes, de hablar de este mensaje que me enamora, que me emociona y que sé que es el mensaje único que puede salvarte, levantarte, restaurarte, vivificarte, y por eso yo no me callo y seguiré transmitiendo en toda oportunidad que tenga que Jesucristo es el Señor, que nos ama con amor eterno, que no importa quién tú seas, Él te conoce y quiere obrar en ti, y que en esta noche te puede hablar a través del programa que vamos a estar llevando a cabo. Así que quédate ahí con nosotros, que yo sé que va a ser una linda experiencia. Recuerda que al final vamos a estar orando por los que llamen, así que puedes llamar a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si nos deseas visitar, el templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Es bien visible y accesible. Si quieres llegar allí, todos los domingos, desde las 9:30 de la mañana, tenemos adoración, escuela bíblica, predicación, ministración. Los martes el culto de oración a las 7:30 de la noche y los jueves el estudio bíblico en 10 células de estudio bíblico en 10 lugares diferentes. Que si estás interesado en unirte a alguno, pues llamas a los mismos números de hoy en horas laborables y con mucho gusto te daremos la información. Pero hay formas de también recibir esa bendición si no puedes salir, si estás encamado o en alguna otra circunstancia, a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com o a través de Facebook o YouTube, Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que aprovecha y deja que el Señor te alimente, que el Señor te ministre, que el Señor te hable a través de todas estas oportunidades que te he expresado, porque te vas a hacer el bien a ti mismo. A veces nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a Dios adorándolo, no. Él nos hace el favor de dejarnos entrar a su presencia, aleluya, y mientras le adoramos, desplegar sobre nosotros su manto de gloria, su paz, su perdón, su amor. La verdad es que nuestro Dios es maravilloso, aleluya. Y yo quiero que conozcamos hoy nuestra invitada especial, que es más que conocida, pero yo tenía tantos deseos de tenerla en este programa desde cuando, y se me dio. Y está con nosotros la hermana Yashira Guidini. Ustedes la conocen por la música, por el Ministerio del Sendero de la Cruz, y de tantas maneras. Pero hoy pues vamos a escuchar su testimonio y a ver cómo hasta aquí Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y las vivencias que ella ha tenido, cómo nosotros las podemos aprovechar para también nosotros aprender. Así que vamos a conocerla. Yashira, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias por tenerme aquí y gracias por pensar en mí para esta oportunidad. Para mí es un privilegio grandísimo estar con cada uno, de verdad que, bueno, me alegra estar aquí. Sí, qué bueno. Pues yo sé que tú eres como yo, que hablas hasta por los codos, así que cuéntanos cómo te criaste, cómo conociste al Señor, las cosas que has vivido, que ves a Dios tan fiel y poderoso en tu vida. Mira, he tenido la oportunidad hermosa. Yo creo que soy de esos hijos de pastores que no se quejan de dónde nacieron. Qué bueno, gloria a Dios. Yo estoy tan contenta del lugar donde nací, de tener el privilegio de haber nacido. Bueno, nací literalmente casi en el templo, sí. Porque me crié ahí desde que la obra del Sendero de la Cruz estaba naciendo. Pero he tenido dos padres hermosos, una familia hermosa, combinada. Mi papá, pues, su segundo matrimonio. Tengo 3 hermanos varones. Tengo a mi hermana del matrimonio de mi mamá y mi papá.
Y muchos años después llegué yo, que yo sé que fui el elemento sorpresa en la familia. La bebé. Sí. Y he tenido ese privilegio de crecer en el Señor. Crecí en todo lo que podía hacer en el templo. Recuerdo yo de niñita poniendo los zetas que nos permitieron a los niños, no sé cómo poner los zetas. Y siempre me levanté con ese amor en la iglesia, como todo niño de tener tantos amigos en la iglesia, que era mi playground, mi lugar de juego. Poco a poco en el camino me fui involucrando en ministerio, me puse a tocar piano desde niño, yo empecé a tocar piano a los 7 años y en la iglesia empecé a los 11. Pero ¿cómo nació el deseo de tocar piano? ¿Te pusieron a coger clases o No. descubriste el talento? No, mis papás se enteraron que yo estaba cogiendo clases, al revés. Yo empecé sola, como siempre estaba en el templo, después que llegaba de la escuela, me iba a jugar con los instrumentos, pobres instrumentos. Entonces jugaba con el piano y eso, y fui sacando, que yo decía, oye, esta tecla combina con esta, y esta combina con, oye, suena tal corito. Y poquito a poco yo le fui sacando música, pero desde niña me apasionaba cantar. Me apasionaba cantar, honestamente, lo que fuese. Yo escuchaba anuncios y me los aprendía y los combinaba con los coritos de la iglesia. Pero poquito a poco yo fui haciendo eso hasta que un día el que tocaba piano en la iglesia, que fue mi primer maestro, Misael Garriga, él me vio tocando en la iglesia y me dice, ¿tú quieres tomar clase? Y yo, pues dale. Y yo le dije, yo llego de la escuela a tal hora. Y él me empezó a dar clase. Fue bien estricto conmigo, lo cual se lo agradezco. Ser estricto creo que es una de las cosas más lindas que he tenido. Desde los 7 años. Desde los 7 años. Luego de un tiempo, él me ponía a tocar con él y yo peleaba. Yo le decía, ¿por qué tú me haces tocar con un dedo nada más? Yo tengo 10 dedos. Porque me decía, aprende primero con un dedo, después aprendes con los demás. Y poquito a poco después seguí con otros maestros que me fueron enseñando. Y comencé a tocar piano en la iglesia a los 11 años. Yo danzaba, yo me iba a los retiros con los más grandes, yo cantaba, hacía de todo. Pero poquito a poco me fui levantando en la iglesia. Incluso en la escuela, que también era una academia cristiana, allí me ponían a cantar, a tocar, así que finalmente me fui desarrollando como que en todas partes de manera natural. Y, by the way, para aclarar, mis papás se enteraron cuando les fui a pedir el cheque para el maestro. Sí, ellos no sabían, después me dijeron, ¿pero qué tú haces? Así que poquito a poco. No tuve piano hasta que fui más grande y el Señor nos proveyó un piano para yo poder practicar, pero siempre oraba. Recuerdo que cuando estaba en los servicios siempre oraba y le decía de rodillas, yo le decía, Señor, por favor, enséñame a tocar, enséñame a cantar. Porque la gente me decía, muchacha, pero deja de cantar lo mismo todo el tiempo, es que tu voz es muy chillona, es bien incómoda. Wow. Y yo decía, Señor, por favor, dame voz para adorarte y que les acomoda a la gente, Señor. Así que finalmente también incluso de niña ponía eso en las manos del Señor. ¿Y tú tocabas en las capillas de la Academia Menonita donde estudiabas? Sí. Porque yo te llegué a ver varias veces, mis hijos también estudiaban ahí. ¿Y era voluntario o qué te...? Era voluntario, lo cual me ayudó en los años después porque a veces me sacaban de las clases porque tenía que ir a servir a una capilla o a una actividad. Así que incluso en la escuela me fueron conociendo por esa parte. Así que siempre tuve la música como que en esa parte de mi vida, aunque les soy honesta a todos, yo no me sentía como un músico. Como que siempre me faltaba mucho para eso. Al día de hoy todavía me siento así. Wow. Como que siempre necesito aprender más y creo que puedo aprender más. Pero estando en la iglesia, aún amando al Señor, era como que había algo más que me faltaba en el Señor. Y algo que siempre el Señor hablaba en mi corazón es que en algún momento necesitaría desprenderme de mi tierra o de mis padres para aprender mi fe en Él. Sin la iglesia de por medio, cuando digo iglesia me refiero a la congregación, porque es el lugar donde yo crecí. Incluso yo viví detrás de la iglesia desde que era niña y sabía, sin conocer lo que pasaba, que de alguna manera yo necesitaría desvincularme para conocer a Dios personalmente. Y en estos años de mi vida, algo que he tenido que aprender, pero cuando digo aprender me refiero al conocimiento que se hace parte de ti, que te cambia. El conocimiento en Dios, la revelación de Dios que te transforma. Que definitivamente en el ministerio podemos conocer al Señor como el Dios que se manifiesta en los servicios, como el Dios que lo involucramos en todas las partes de nuestra vida. Y yo entendía, les soy honesta, que yo amaba al Señor, que yo lo conocía y siempre le pedía conocerlo.
y le pedía que Él me formara. Pero ahora he entendido que podemos ser parte de un sistema y no conocer a Dios verdaderamente. Porque el Dios que se revela a nosotros llega, como dice en inglés, to the core of your being, o sea, a la parte más profunda de quien tú eres y de tu ser. Y eso fue un proceso que me ha llevado muchos años y me ha llevado también tener personas a mi alrededor, que yo creo que eso es algo que todos necesitamos. Personas a mi alrededor que me mostraran otras caras de la vida para poder desafiar lo que yo conocía hasta ese momento. Que ya no fueran tus padres y pastores. Exacto. ¿Y ese viaje, esa desvinculación fue cuando te fuiste a estudiar a...? Sí, en parte fue cuando ¿A me Sydney fui fue? a Sydney, Australia. Ajá. Me fui para allá a estudiar 2 años. Entendía desde adolescente que me iba a ir para allá. Y estuve estudiando en el college de Hillsong, donde estudié teología con música. Y más allá, ¿verdad?, de todas las cosas que han pasado y todo esto. Y mucha gente me decía, ay, con razón, si es que tú estudiaste allá. Hasta en entrevistas me decían eso y les decía, miren, no. Más que estar allí porque aprendí muchas cosas, estoy más que agradecida porque conocí otra cara y conocí muchas amistades del mundo entero que al día de hoy tengo relación con ellos. Fue el hecho de estar sola. Fue el hecho de tener que encontrarme con las áreas de mí que iban a salir a flote cuando no tengo el sistema en el que siempre he estado, la Yashira Girini que todos conocen. Me encontré yo en un lugar donde no me conocían y donde estaba sola con Dios. Me tocaba a mí estar con el Señor. Ahí fue mi crecimiento, de verdad. Sí, sí. Porque ya no podías depender de que te cargaran, que te apoyaran, sino de solamente te dependieras de Dios. Exacto. Yo siempre fui bien, tuve mucho drive de yo moverme a hacer las cosas y todo, pero creo que es más bien en los apegos. Esa área de los apegos, de donde tú te sientes protegido de manera correcta o incorrecta, porque muchas veces hay apegos incorrectos que son los que nos hacen sentir protegidos. Y cuando yo estuve allá, me tuve que encontrar con mis cosas buenas, mis cosas malas, y tuve encontronazos con Dios, porque incluso yo había ido a Australia cuando tenía 20 años, me fui sola por un mes. Wow. Y sin conocer dónde me iba a quedar y todo, ahí fue donde todo comenzó. Pero luego de ese viaje de Australia, fue un tiempo definitivo de yo decidir en mi vida si iba a dejar atrás, estaba dispuesta a entrar en el proceso de dejar atrás aquello que me ataba y lanzarme a recibir sanidad en el Señor. ¿Y por qué Australia siempre? No sé, desde adolescente, bueno, sí sé, déjame aclarar eso. Cuando yo era adolescente, a los 15 años yo me encontré con VHS, para los que se acuerdan lo que es un VHS, claro está. Me encontré con VHS que me habían regalado que decía Shout to the Lord 2000. Cuando yo lo pongo, recuerdo a mis 14, 15 años, me encuentro con esta mujer dirigiendo la adoración, que era Darlene Sheck, que en ese tiempo ya dirigía allá en Australia. Y es la primera vez que yo, ¿verdad?, como joven latina, estaba viendo a una mujer dirigir al pueblo en la adoración a Dios, sin una pista. O sea, que lo que conocíamos aquí en Latinoamérica es más mujeres con una pista, que cantaban especiales o dirigían de esa manera. De momento yo veo a esta mujer que está con todos estos jóvenes dirigiendo al pueblo en adoración, con una voz bella, pero brincaba de lado a lado en el altar, no le importaba tirarse al piso y adorar. Y yo dije, ¿qué es esto? Escuchaba las letras que hablaban de la belleza del quebranto delante de Dios, de la alegría del que teme a Dios. Y recuerdo que ese día yo me tiré al piso. Y en la presencia del Señor le dije, Señor, si esto es a lo que tú me llamas, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo quiero servirte así. Y me quedé siempre con Australia dando vueltas, queriendo algún día poder conocer eso que yo vi un día a mis 15 años. ¿Y en ese mes lo conociste o luego después cuando te fuiste a estudiar? Cuando me fui a estudiar, ahí fue que ayer tuve la oportunidad de estudiar, ¿verdad?, bajo todas esas personas que yo vi en ese video. Pero más allá de eso, yo creo que fue una oportunidad de encontrarme sola con el Señor. Cuando yo regreso a Puerto Rico, me encontré con grandes oportunidades, me encontré con
todo el ánimo del mundo de echar para el frente la congregación, unir al pueblo de Dios, todas estas cosas. Yo soy bien idealista y yo veía todas estas ideas. Soñadora. Soñadora, sí, sí. Siempre he visto como que todas estas cosas que uno puede hacer. Sin embargo, en ese mismo tiempo, a veces cuando uno sueña cosas tan grandes y no tiene eso en su corazón, te encuentras en una exuberancia que tú piensas que te va a echar para adelante y que no te vas a encontrar con nada de lo que tú luchabas. Pero justamente para ese tiempo me encontré con la sed de mi alma. Me encontré con los quebrantos de mi corazón. Y me encontré en lugares muy bajos de mi vida. Cuando comencé en ese proceso de reintegrarme otra vez a estar en Puerto Rico, a estar en la iglesia, a estar en mi casa, todas estas cosas, me encontré con unos lugares tan profundos en mí que yo dije, Señor, ¿qué es esto? A esto tú no me llamaste. Lugares de impureza, lugares de pecado, lugares de quebranto en mí. Y yo había aprendido que tirarse al piso, orar y pedir perdón era lo que te iba a ayudar a moverte hacia adelante. Ya yo había estado trabajando en áreas de mi vida donde yo iba a terapia, donde tenía pastores, donde tenía personas a mi alrededor, pero me encontré en un lugar tan profundo que yo no sabía cómo salir. ¿Y quién te hirió o te empujó a esos lugares profundos que tú de momento te descubres ahí? Excelente pregunta. Honestamente tengo que decir que yo no sabía la raíz que me había llevado a esos lugares, no la conocía. Pero poco a poco desde muy joven, fueron relaciones en las que fui conectando a nivel emocional, y en este caso fue con amigas mujeres. Y fui conectando y fui adentrándome a tal punto que era donde me sentía viva, para decirlo de una manera bien, decirlo de una manera bien honesta. Yo me sentía como que, me sentía viva. Y entonces a la misma vez chocaba con lo que yo sabía que el Señor hablaba, lo que era el principio de Dios. Y es algo curioso porque siempre le he dicho a la gente, mira, yo desde niña, en esas mismas relaciones que viví, yo soñaba con casarme y con tener hijos, con tener una familia, para que vean la dicotomía que se levantaba. Y mientras yo estuve en ese tiempo en Puerto Rico, cuando me fui a Australia pensaba que eso iba a cambiar, no cambió. Cuando regresé a Puerto Rico fue todavía más fuerte porque incluso no tiene que ver con tú estar con un hombre o no. Y comencé a luchar cómo yo salgo de aquí. Por eso te digo, no sé quién me echó ahí, pero sí sé que yo misma me iba tirando cada vez más porque era un lugar que yo siempre lo he comparado con el pozo de desesperación, que es un lugar donde a veces uno hace su casa en ese pozo, porque ese pozo termina siendo un lugar donde uno se siente protegido. Termina siendo un lugar donde, aunque es un lugar de muerte, es un lugar del que uno trata de salir y te agotas, y a veces encuentras un alivio, pero vuelves y tratas de salir, pero te agotas. Y esto que yo lo digo, hago la diferenciación, que esto yo no lo digo para personas que no conocen al Señor. O que ha conocido al Señor, pero se ha entregado a vidas deformadas, ¿verdad? Desarticuladas de la verdad de Dios. No lo hablo para estas personas porque yo siempre me sentí incómoda. A pesar de que encontraba alivios en estas relaciones, siempre me sentí incómoda. Yo me pasaba pidiéndole perdón al Señor. Y me di cuenta que tenía que haber alguna manera de que se podía salir de ahí. Y el otro día escuchaba una canción y yo dije, oye, eso me pasaba a mí. Que yo decía, de alguna manera, en alguna parte de mí, nunca perdí la esperanza de que esto iba a cambiar. Así que creo que yo misma era la persona que me echaba al pozo. Me volví y me tiraba porque, si me permiten decir esto, la libertad del Señor a veces se ve algo como muy riesgoso, porque es algo que yo no conozco. O sea, y si yo soy libre, ¿qué va a pasar allí? Me encontré haciéndole un día esta pregunta al Señor antes de encontrarme con la línea definitiva de mi vida. Me encontré haciéndole la misma pregunta que Eva le hizo, bueno, que la serpiente le hizo a Eva en el jardín del Edén. ¿De verdad Dios dijo eso? Porque cuando tú luchas con algo, que en mi caso
En mi caso era con la homosexualidad, ¿no? Con el lesbianismo. Yo vivía esa vida completa. No me sentía parte de ninguna comunidad ni nada por el estilo, porque yo ni sabía lo que era eso. Era algo muy privado, muy íntimo mío. Pero la verdad es que cuando uno se encuentra ahí, una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿de verdad tú dijiste esto? ¿De verdad tú me vas a llenar? De verdad tu palabra dice que si comemos de este pan, que si bebemos de esta agua, no tendremos sed jamás. Señor, ¿de verdad tú vas a hacer eso en mí? ¿Será posible que algún día yo me voy a sentir llena, plena? Sí, yo dejo esto. Porque era algo que todo el tiempo yo luchaba. O sea, no puedo decir que yo estuve, ay, estoy feliz. No podía. Y en ese proceso no basta con tirarse al piso y pedir perdón y seguir para adelante, porque es que el Señor te va a cubrir. Incluso había muchas cosas que yo hablaba al frente, que les soy bien honesta a todos. Era también incluso hasta mi fe diciendo, Señor, yo creo que eso va a ser así para mí también. Pero llegó un momento culminante en mi vida donde el Señor trajo personas a mi vida específicas, donde me encontré con una pureza de Dios que yo dije, yo quiero eso. Yo luchaba con muchas cosas que con el tiempo me di cuenta que estaban debajo del pecado obvio, porque este era mi pecado obvio. Sí. Esto es lo que yo sabía que yo luchaba, esto es con lo que yo lloraba todos los días, pero esto era un síntoma. Había que ir a las raíces. Exacto. Y yo todo el tiempo estaba clamando al Señor, Señor, muéstrame qué pasó. Y recuerdo que entre muchas cosas, recuerdo que un día mi mejor amiga me mandó la canción Límpiame. Y yo recuerdo que cuando la recibí estaba en el carro y yo sentí una pureza del Espíritu de Dios que me confrontó de tal manera que yo paré el carro en la carretera y yo empecé a darle puños al guía. Y yo decía, o me salvas, me limpias y haces algo conmigo para yo vivir en esta tierra, la verdad, o límpiame, sálvame y llévame contigo porque yo no sé qué más voy a hacer. Porque es un vacío existencial. Y recuerdo que de ese momento en adelante, el Señor comenzó un proceso que en ciertas partes, en los procesos de Dios con nosotros pasa esto, en cierta parte se veía parecido a lo que había vivido. Pero esta vez era que yo estaba saliendo del campo de batalla. Okay. Y en ese tiempo me tocó empezar a dejar muchas cosas, empezando por la mentira. Porque debajo del síntoma, que es el pecado obvio, nos encontramos con muchas cosas abajo. O sea, el Señor me empezó a mostrar que había orgullo en mi corazón y yo me sentía la nena más buena, la más entregada, la que le servía a otro, la más humilde, que se exponía en todo, pero dejaba esto guardadito. Había orgullo, había egoísmo, había mentira. Y lo lindo en Cristo, en la vida en Cristo, es que todos tenemos lo obvio en nuestra vida, tenemos los pecados obvios. Pero debajo de esa tapa, cuando todos la abrimos y miramos para abajo, todos tenemos las mismas raíces. Y cuando yo me di cuenta que lo último que había en ese paquete, en esas raíces, en todo eso que estaba allá abajo, la incredulidad. Es una duda que en el corazón de todos nosotros hay de quién realmente es Dios. ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que Él dijo de verdad? Y sin yo saber, eso era lo que yo estaba peleando. Y Dios comenzó un proceso doloroso en mi vida, porque fue quebrándome, ¿verdad? Porque como dice ese mismo salmo, dice, Él me sacó del pozo de desesperación y puso mis pies sobre la peña. Y la versión NTV dice que mientras yo caminaba, Él me iba estabilizando. Amén, aleluya. Y yo creo que hay lugares de nosotros que no están sanos, se acomodan a los sistemas, y Dios cuando te muestra su hermosa santidad, te quiebra para que eso sane bien. Sí. Y el proceso de estabilizarme envolvía que hubiese personas a mi alrededor que me cargaran a veces. Había momentos en que me caía, me cansaba en el camino, y para ser específica, me tocó sentarme con mis padres, hablarles, con mi hermana. Me tocó
decirles no puedo seguir en el ministerio, necesito tomar un momento porque ya he dejado prácticas, pero hay luchas aún en mi corazón y yo sé que Dios no me quiere con una pierna rota en este camino. Con el tiempo me tocó tomar una pausa del ministerio, me tocó dejar la congregación en la que yo nací, que para mí era mi casa. Me tocó alejarme de muchos lugares, pero no fue que nadie me alejó. Ahí lo digo, ahora lo digo con gozo, en aquel momento era bien doloroso, pero ahora lo digo con gozo. El Señor me llevó al desierto para enamorarme. Aleluya, en Oseas. Como en Oseas. Lo digo y me dan ganas de llorar porque saber que Dios nos ama tanto, que nos lleva al desierto, como hizo con el pueblo de Israel también, para que en el desierto lo aprendamos a adorar y aprendamos quién Él es. Porque a Dios sus promesas no son terrenales, sus promesas son eternas. Exacto. Y Jesucristo es la promesa más grande. Jesucristo es el regalo más grande, pero si pensamos que las promesas son grandes ministerios, si pensamos que las promesas son el cumplimiento de lo que yo estoy esperando hace tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Porque la promesa más hermosa es Jesucristo. Y saber que lo que Dios busca más allá de ministerio, Dios está buscando la sanidad de tu alma. Miren, honestamente, tengo que decir que el enemigo ha venido a infiltrarse por pequeños quebrantos que tenemos en nuestra vida. No importa cuán pastoral o no pastoral sea tu familia, hay quebrantos en la familia. Aquí el único perfecto es Dios. Exacto. Y por esos quebrantos el enemigo puede entrar y comienzan a crecer cizañas en nuestro corazón. Y en esos lugares que yo digo que son hasta infecciones a veces que se levantan y aprendemos a vivir con ellas, Dios quiere arrancar lo que es falso para dejarlo verdadero. Y yo recuerdo que una vez yo hice esta oración, en ese tiempo cuando de momento me encontré como aparte de todo, Dios me sembró en una congregación hermosa en Vega Baja, Casa de Amor, que el pastor Pochi García, él ha sido mi pastor por muchos años, incluso yo estando en Sendero de la Cruz, él era mi pastor. Yo no me moví de la congregación porque estaba enojada con nadie, yo me moví por obediencia a Dios. Y recuerdo que en ese tiempo que me sentía desterrada, le dije al Señor, Señor, en ti no hay tiempo, tú eres eterno. Yo te pido que tú vayas, y le regalo esta oración, yo te pido que tú vayas a las grietas desde antes, Señor, de yo ver la luz del mundo. A las grietas de mi pasado, de mi presente y hasta las que pueden haber para mi futuro. Llénalas con el agua de tu espíritu. Amén. Límpialas, purifícalas, que toda idea falsa se caiga. Llena esos lugares que me han llevado, esos vacíos, que me han llevado a nutrirme del pan incorrecto, llénalas tú. Amén. Y tengo que serles honesta que en ese tiempo el Señor me quebrantó al punto que yo sentía que me iba a morir. Pero puso como los doctores, cuando alguien está en el hospital, que te ponen doctores de cada área, Ajá. que te ponen personas que se especializan en esto, en aquello, en aquello. El Señor los puso a mi alrededor para hacer ese proceso de estabilización en la peña. Ya yo estaba en la peña, ya Él me había sacado del pozo, ya yo había decidido seguir a Cristo. Pero ahora necesitaba que me limpiaran el fango, las ideas falsas, y necesitaba que me estabilizaran para caminar correctamente. Tremendo, sí. ¿Y ese proceso ha durado como cuántos años? No, ese proceso duró muchos años. Honestamente duró casi 12 años. Fue un proceso donde yo estaba ministrando, o sea, yo quisiera haberme detenido antes. Honestamente, y se lo digo a los ministros y a las personas que me están escuchando, yo quisiera haberme detenido antes. Quisiera haber hecho esto mucho antes, porque no hay procesos de sanidad completa mientras estamos tan expuestos. Sí. Es como mandar un soldado herido al frente de la batalla, o sea, va a terminar peor. Yo siento que el Señor me guardó. Su misericordia fue la que más que su gracia fue su misericordia. Porque Dios no nos quiere, esto es una libertad falsa, ministrar y hacer muchas cosas sin ser verdaderamente libres adentro, no es la verdad. Siempre vamos a tener cosas que trabajar, siempre vamos a tener áreas que trabajar, pero cuando hay pecados
vivos, hay áreas de nuestra carne que están dominando por encima de nuestro deseo de seguir al Señor, no debemos estar al frente. Para decirles más, hoy día te tengo que decir que ya no soy esclava de mi carne. Gloria a Dios. Porque antes era esclava de mi carne, ahora soy esclava de Jesucristo. Aleluya. Ahí es que yo veo el cambio más grande, porque cuando el Señor comienza a llenar, el Señor utiliza su cuerpo. El Señor utiliza madres, padres en la iglesia. El Señor utiliza líderes que te enseñan lo que tienes que hacer. Tienes que ser obediente. Tienes que ser agradecido. Es cuando no hay un corazón obediente, no hay nada que hacer. Porque la adoración realmente es obediencia. Pero es la obediencia que viene de un corazón agradecido que dice, yo voy a hacer lo que tú dices aunque no lo entienda, porque yo sé que tú sabes más que yo. Yo me rindo. Y fue difícil esa parte. Fue muy complicado para mí a veces entender y sentía que estaban hasta invadiendo mi privacidad. Es más, recuerdo que mi pastor me dijo, en este tiempo necesito que diariamente tú me mandes un resumen de qué tú hiciste en el día y con quién tú hablaste. Yo sentí que a mí me estaban invadiendo la privacidad. Yo, pero ¿qué incluso yo se lo he dicho, decía, ¿qué se cree él para decirme algo así? O sea, ¿qué creen? ¿Que yo voy a estar pecando todo el tiempo? Oye, no, yo estoy aquí obedeciendo al Señor. Lo empecé a hacer. Con el tiempo me di cuenta que el Señor me estaba enseñando a practicar su presencia. Wow. Porque así como yo decía, mira, pues, no voy a hacer esto porque voy a parecer que estoy perdiendo el tiempo y no le quiero decir eso a mi pastor, pues no lo voy a hacer. Está bien, voy a leer más, voy a salir a hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar. Sin darme cuenta, lo que estaba haciendo es que me estaba haciendo consciente de hasta las áreas más diarias de la vida, cotidianas de la vida de uno, y empecé a practicar la presencia de Dios. Empecé a ver a Dios presente en cada una de las áreas de mi vida normales. Recuerdo que rendir cuentas es un proceso bien importante. Sí. No importa en la esfera que estemos en nuestra vida, ya seamos líderes, pastores de no sé cuántas congregaciones, líder de una empresa, no importa. La pregunta es, ¿y quién me está pastoreando? ¿A quién yo le estoy rindiendo cuenta? ¿Quiénes son mis amigos? Todos necesitamos amigos. Que nos bajen por el techo, rompan techo por nosotros. Necesitamos gente que hable sobre nosotros. Y el Señor a mí me libertó. Y yo sé que eso suena bien feo en este tiempo. Olvídate cómo suena, Sí, celébralo. es que en esta sociedad, yo recuerdo que pude dar mi testimonio hace unos años atrás en la radio, en Nueva Vida, y ese día yo no me confesé con el pueblo. Yo no me estaba confesando. Eso yo lo hice con mis líderes aparte. Yo estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho, porque también al yo haber estado ministrando a mis hermanos en el cuerpo de Cristo, yo soy responsable también de mostrar, miren, este es el lugar de donde Dios me sacó. Estas son mis cicatrices, se las quiero enseñar. No soy un ídolo. Soy una consierva con cada uno de ustedes. Y también porque sé que hay gente sumida no solamente en este estilo de vida, sino también en otras prácticas que nos alejan de Dios, que traen muerte, que nos quiebran el alma. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y recuerdo que cuando yo di ese testimonio, yo sabía que le estaba pisando la cabeza al mismo diablo ese día. Pude presentarme como una consierva con cada uno, que tengo mis amigos, mi familia, mis pastores, lo cual yo creo que es bien importante porque a mí el Señor me hizo libre. Aleluya. Yo lo pude ver cuando la terapista que me acompañó en esta última parte del proceso, un día me dijo algo que a mí me sorprendió. Ella me puso muchas cosas en una mesa. Me puso a mí aquí, me puso a la Yashira, hecha por Dios aquí, con esta área sana en su vida. Ella me dijo, Yashira, en este proceso fuimos trabajando muchas cosas. Ella me dice, trabajamos esto, trabajamos a la Yashira familia, trabajamos a la Yashira hija, trabajamos a la Yashira amiga, trabajamos esto, lo otro. Y me dice,
Yashira, ¿por qué tú llegaste aquí realmente? Y en ese momento yo hice silencio, yo bajé la cabeza. Y yo le dije, nunca hablamos del tema de mi sexualidad. Realmente ese tema nunca se tocó. Y a mí eso me sorprendió, porque cuando Dios quiere trabajar contigo, Él no quiere convertir tu sexualidad solamente. Dios quiere trabajar con todas las partes que somos nosotros. Exacto, integralmente. Exacto. Dios fue trabajando con vacíos que ni yo sabía que tenía. Dios fue trabajando con experiencias que yo no sabía que me habían marcado, que parecían normales de una niña normal. Cuando yo empiezo a ver cómo Dios fue haciendo lo que dice uno de mis versículos favoritos, el Salmo 86, versículo 11, que en una versión específica en inglés, en la King James, dice que el Señor Señor, toma todas las partes de quien yo soy hasta que cada una tema tu nombre. Aleluya. The Message y la NTV dice, Señor, úneme, unifícame, afírmame, hasta que cada parte de mí sea una contigo. Unifícame, un solo corazón, una solamente. ¿Y qué sucede? Que realmente yo digo esta parte de mi testimonio, pero mi testimonio son muchas cosas más. Pero todos necesitamos ser integrados en Dios. La integridad no es una conducta. La integridad es un estado de vida. La integridad es lo que pasa en lo privado de ti que se parece a lo público. Yo aprendí eso, que la Yashira que sale de su casa tiene que salir ya llena de ese lugar. Yo no salgo a llenarme a un templo. Yo tengo que estar llena en mi casa, en Dios. Hoy día yo les puedo dar testimonio por ya tantos años que no había experimentado este nivel de plenitud. Qué bueno, aleluya. Que uno pasa por tormenta. Uno sigue encontrándose con cosas más profundas que tú dices, es que ahora tengo que trabajar con eso. ¿Por qué fueron 12 años? Yo siempre decía al Señor, ¿por qué 12 años? ¿Por qué tanto tiempo? Yo le decía al Señor, Señor, aquí pasa gente al altar. Aquí son libres al momento. Dicen, yo era adicto a tal cosa, o me pasó esto en mi familia. El otro día de haber pasado del altar, el Señor me libertó. Pues yo siempre estaba esperando ese momento. Y sentía, Señor, ¿será que entonces yo voy a tener que vivir con esto para siempre? Y restringirme constantemente. Y entendí que hay milagros que se dan poco a poco. Sí. Hay milagros que son procesos. Y hay lugares que Dios trabaja con nosotros. Primero, cuando estamos en el lugar correcto para hacerlo. Pero también cuando tenemos la fortaleza para trabajar así. Un buen doctor sabe que hay que fortalecer al paciente de corazón, hay que fortalecerlo antes de abrirle el corazón. Sí, Dios asegura que estemos listos para trabajar esa área. Exacto. Dios es fiel. Yo tengo que decirle eso a todos mis hermanos que nos están viendo. Dios es fiel. Si tú le pides ser libre, hay que confiar. Claro está, el proceso no nos va a gustar. Es posible que las personas que el Señor traiga no nos gusten. Porque miren que las personas que a mí que el Señor me ha dado la dicha de hacer vida con ellos, no siempre me decían cosas lindas, yo quería salir corriendo. Pero es lo necesario. Y a veces hasta se pueden equivocar, pero uno con el corazón del Señor, yo te voy a obedecer a ti. Amén. El Señor nos sana. Sea mucho tiempo, poco tiempo, pero ese momento llega. Exacto. Y hoy puedo ministrar. Hoy puedo gozar de relaciones honestamente sanas. Qué bueno. Algo que Dios me enseñó también fue a ser hija. Cuando el Señor me movió de sendero, una de las cosas que el Señor me dijo fue, yo quiero que ahora tú seas hija. Y yo decía, pero si yo soy hija. A mí me han amado en mi casa. Yo he amado a mis padres. Pero el Señor quería abrir las aguas. Había que dividir a la Yashira hija, la Yashira ministro, a mamá de pastora, a papá de pastor, a hermana de administradora. Dios quería partir las aguas para traer definición. Porque a veces las cosas están muy mezcladas en nosotros.
Y Dios necesita sanar esas partes. Incluso estoy preparando algunos mensajes que van a estar viendo en las redes, donde voy a hablar de algunas de estas cosas, porque más allá de la homosexualidad o más allá de un pecado obvio, Dios quiere trabajar con esas áreas que todos luchamos, que todos necesitamos trabajar, porque tenemos que guardar nuestra salvación. Amén. Y una de esas áreas que yo me di cuenta en ese tiempo que yo no quería admitir ni por la esquina, ni por la esquina. Yo sentía que a mí me insultaban cuando me decían eso. Era que Dios quería que yo aprendiera a ser hija porque yo necesitaba a mamá y yo necesitaba a papá. Como yo nací viviendo literalmente en el templo, lo cual lo encuentro como algo hermoso. No les puedo decir que no. Te podría llamar Samuela en vez de Literal, Sheila. Samuela me podían decir. También necesitaba eso. La palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y un día entendí esto. Y eso es algo muy personal mío. Entendí que mamá y papá es el diseño de Dios. Mamá y papá es el diseño que Él ha puesto. En mamá, Dios suple unas áreas de nuestra identidad y en papá Dios suple otras áreas de nuestra identidad. Cuando me refiero a identidad, no me refiero a la parte sexual, me refiero a quien uno es, en la identidad de tuya como persona. Y cuando recuerdo ese día que Dios estaba leyendo la palabra y estaba orando, Dios pone a mamá y a papá para suplir esas necesidades que tenemos nosotros intrínsecamente como ser humano. Pero a la misma vez nos está diciendo, mamá y papá, aunque es el diseño que ambos estén, y yo sé que muchos no han tenido a mamá o a papá, mamá y papá como quiera no van a ser suficientes. Solamente yo soy suficiente. Amén. Aleluya. Cuando yo entendí eso, yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo te doy gracias por lo que tú me has dado a mi mamá. Te doy gracias por lo que tú me has dado a mi papá. Y te doy gracias que tú lo completas todo. Porque ellos no son responsables por lo que ya hayas decidido. Ellos son responsables, ¿verdad?, por lo que formaron en mí. Pero finalmente es mi responsabilidad recibir de Dios todo lo que yo necesito. Y recuerdo que me molestaba mucho cuando me decían, no, es que tú estás buscando a tu mamá en otras mujeres. La verdad, yo la estaba buscando a ella. No a la pastora, a la mamá. A la mamá. Yo estaba buscando muchas cosas de ella que más allá de que yo sé que ella me la quiso dar y ella estuvo conmigo y toda esta cosa, pero yo aprendí a verla más como pastora que como mamá porque estábamos más tiempo, obviamente, en la iglesia, en el templo. La iglesia somos nosotros. Y recuerdo que llegó un momento dado que me tuve que quebrantar y a esta persona que me lo dijo en una ocasión le tuve que decir, es verdad. Pero siempre sentía como un insulto a mis deseos y un insulto a yo formarme como mujer, que me dijeran que tú estás buscando a tu mamá. Yo no soy una niña para estar buscando a mi mamá es mi mamá, ¿qué les pasa? Pero entendí que hay áreas que nosotros necesitamos como hombres y como mujeres, que Dios puso a esas personas para darlo. Y si alguno no estuvo de una u otra manera, esas áreas se quedan vacías. Y muchas madres y muchos padres se me han acercado a las iglesias que voy. Y hablo esto porque sé que no he estado mucho en lo público, pero sí me he encargado de ir a fortalecer a mis hermanos, porque sí recibí esa palabra ahora como a Pedro. Ahora ve y fortalece a tus hermanos. Amén. Y he estado yendo a diferentes lugares y de uno en uno con muchas personas y líderes incluso y pastores, trabajando áreas que me han pedido ayuda. Y a todos los que se me acercan le digo lo mismo. Parece que esto no tiene que volver a casa, pero siempre la raíz de todo vuelve a lo que hubo y no hubo en casa. No para echarle culpa a nadie, sino para nosotros ir ahora con el Señor y trabajar eso. Porque en la casa es que comienza todo. En casa es que está la primera imagen de Dios que tenemos nosotros. La imagen del Dios que no está o la imagen del Dios permisivo. O incluso le tomamos miedo a Dios y decimos, no es que Dios es amor. O sea, lo que yo quiero, Dios lo va a permitir. No. Dios es amor. La definición del amor es Dios. Yo me ajusto a Dios, Dios no se ajusta a mí. Yo me ajusto según la palabra me da la forma correcta, la palabra no se ajusta a mí. Yo no aplico los versículos a como yo quiero. Exacto. Y siempre vamos a tener que regresar a casa a trabajar y Dios es fiel
de permitirnos ir a sanar. Mamá y papá que me escuchas o joven que me escucha, honestamente, siempre le digo a las mamás y a los papás que se me acercan, busquen ayuda ustedes primero. Porque siempre me dicen, ¿a dónde puedo mandar a mi hijo o a mi hija? Por X o Y razón. Hay hijos que están ahora entrando a lo de a cortarse, o no quieren hablar con ellos, o están en situaciones de homosexualidad, o es alcoholismo, o es drogas, o es que simplemente se encierran, o es que son muy contestones. Yo le digo, mira, no mandes a tus hijos a tomar terapia. Ve tú. Empieza tú. Sí. Pero muchas veces están en negación y no quieren admitir, se creen que... He sido buen padre, buena madre porque me dicen o eso. que va a ser una culpa o una vergüenza, que yo soy responsable por eso, no. Queriendo sin querer, uno comete errores porque uno no tuvo autorreferencias a veces correctas. Sobre todo, es importante que encontremos un pastor, un líder. La clave en mi vida no fue tomar terapia. No es que es terapia de conversión y eso es nada que ver con eso. Yo fui porque yo quería, porque yo sabía que había algo en mi vida que no se llenaba nunca. Y tengo que ser bien clara con eso. Porque yo sabía que era algo en mi vida que no se llenaba nunca y que las relaciones que yo formaba terminaban siendo tóxicas. Tóxicas, yo me sentía, siempre estaba viviendo en un estado o de víctima o de victimizadora. Entonces, yo sabía que yo necesitaba buscar ayuda, pero la terapia, ir a consejería, no es la única respuesta. La respuesta es Jesucristo. Amén. Jesucristo es quien establece su reino en nosotros y esto toma su lugar. Y a la misma vez tener pastores a mi alrededor con quienes yo me abrí. Yo sé que algunos han pensado, no, pero Yashira, es que a ti cualquiera te va a atender, imagínate tú eres Yashira. No. No podía ser cualquiera tampoco. Es que Dios es fiel y te va a enviar los líderes. Exacto. No tiene que ser el pastor de la iglesia, te va a enviar los líderes necesarios a tu vida. Y esa cobertura espiritual es como si te pusieran el techo. Ahora tú estás limpiando la casa sin un toldo, te estás limpiando la casa con un techo firme. Ahora tú puedes limpiar y que todo esté en su lugar. Y yo creo que el buscar ayuda, mire, es de valiente. Sí. Porque todos tenemos que buscar ayuda constantemente. Necesitamos salirnos de la autoayuda a exponernos y decir, examíname, oh Dios. Ve si hay en mi camino de perversidad. Y eso incluye decirle a otros, cuéntame cómo tú me ves. ¿Qué tú ves en mí? Mamá y papá, siéntate con tus hijos, cuente, ¿cómo ustedes me ven? Que te puedes herir, que te va a doler, pues claro. Pero ten amigos que te digan, ok, pues mira, vamos a hacer esto. Hijos que se sienten con sus padres y les digan, ¿cómo tú me ves, mamá, papá? ¿Cómo ustedes han visto esto en mi vida, esta área de mi vida? Creo que necesitamos quitar los tabúes en la iglesia. Necesitamos abrirnos y decir, yo necesito ayuda. Y ser más honestos con nosotros mismos. Creo que eso nos ha limitado. Sí. De vivir la vida en Pero Cristo. es que eso es un peligro, un riesgo, una posibilidad de rechazo y la gente le tiene terror a eso. La realidad es que es un peligro y es una posibilidad de rechazo, pero cuando estamos en Dios vamos a encontrar las personas correctas y vamos a encontrar el auxilio que necesitamos en ese momento. No, y no hay nada como sanarse. Yo estoy dispuesta a pagar el precio que sea por seguir sanando las áreas que me puedan Amén. faltar. Porque lo que ya Dios ha hecho es tan gratificante y uno se siente tan bien que yo le digo al Señor todos los días, méteme las manos. Amén. Sigue escarbando y buscando y mostrándome que yo estoy dispuesta a rendir lo que sea, porque yo quiero seguir ayudando a otros. Yashira, te quedan 3 minutos. Santo Dios. Digo, No. Estamos en -15, pero... Perfecto. Pero yo quiero que redondees y que... Claro que sí. Mira, finalmente, lo más que podemos hacer es encontrarnos en la presencia del Señor y conocerlo a Él. No hay nada más hermoso que lo que Cristo puede hacer. Hoy día yo les puedo decir, aquí es el fruto del Espíritu, lo que da testimonio. Y tú te ves tan contenta. Antes siempre te veías preciosa porque lo eres, pero había algo.
Creo que se nota, la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ajá. Yo creo que si hermosea el rostro quiere decir que lo que necesitamos también se nota en nuestro rostro. Y creo que siempre andaba con temor. Yo siempre Sí. caminaba, yo era esclava del temor. Como esquiva. Sí, el miedo, el temor, y finalmente yo tenía un hoyo por dentro de rechazo, de que quería sentirme amada y no acababa de encontrar cómo. Y así es como, yo creo que de una manera más sincera que se lo puedo decir. Pero encontrarme en Cristo, más allá que un ministerio, es encontrarme en Dios. Permitir que Él desinfectara áreas que se contaminaron. Yo vivía con culpa, con vergüenza, incluso desde niña. No es algo que yo sabía de adulto, es algo que desde niña siempre estuvo conmigo y yo no sabía por qué. El Señor después fue fiel en mostrarme muchas cosas. No te lo quería preguntar, Sí, pero sí. El Señor imaginé. después fue fiel en mostrarme muchas cosas porque hay cosas que yo crecí siendo amada y protegida y jugaba con, ¿me entiendes? Pero desde niña me encontré que yo siempre estaba buscando eso hasta en otras niñas y otros niños. Era muy despierta. Pero puedo decir que viví como sintiéndome sucia desde niña. Pero al venir al lugar correcto y apartarme para Dios y encontrarme con Dios, me dio la oportunidad de ser limpia. Aleluya. Me dio la oportunidad de llenar lugares que solamente Dios puede llenar, más nadie los puede llenar. Estar lleno en Dios, estar en Cristo, vivir en Cristo con hambre y sed de Dios, es lo que nos permite establecer relaciones más saludables. Y siempre tenemos que estar trabajando con nuestra manera de relacionarnos, siempre. Pero es lo que me lo permitió. Y a la misma vez, permitir que Dios haga lo que Él quiera. Darle la oportunidad de que Él se enseñoree de mí, de mis caminos, y no vivir por mi propia inteligencia, creo que me ha permitido relacionarme mejor con mis hermanos, me ha permitido estar aquí sin pensar, tengo que ocultar esto, tengo que tener cuidado con esto otro, o incluso ser orgullosa. Ahora eres transparente y celebras tu restauración. Sí, y también sé que no me toca mostrarle al mundo lo que ellos quieren ver. El yo casarme, por ejemplo, no habla de mi restauración. Claro que no. El yo tener buenas amistades no habla de mi restauración y ya. Es el fruto del Espíritu el que habla de mi restauración, porque más allá, y esto para cerrar les digo, más allá de que Dios haya restaurado mi identidad en Él, no tiene que ver con que me gusten los hombres, tiene que ver con mucho más que eso. Que yo anhelo casarme, que anhelo tener una familia, claro, bendito sea el Señor, Él lo sabe, pero más allá que eso, el fruto del Espíritu es el que da testimonio de la obra de Jesucristo. Y ahora me toca a mí anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Podemos estar perdidos estando en casa. El hijo pródigo no se perdió en la calle, se perdió en casa. Sí. Y podemos estar perdidos en un sistema. Y Dios nos quiere hacer libres para proclamarlo a Él y que sepamos lo que es la plenitud en Cristo. Aleluya. Y hoy puedes decir que ese hoyo se llenó. Sí. Ya llevo, de verdad, llegó un momento en que decía, yo estoy bien. Porque incluso uno se acostumbra al drama. Uno se acostumbra a la toxicidad, al pozo. Y yo a veces digo, yo estoy bien. Y les tengo que ser bien honesta que estoy plena en Cristo. Aleluya. Y lo que Él me permita tener y lo que no, a veces lo lloraré, a veces me reiré, pero la plenitud que tiene que ver con ese lugar que todos necesitamos, que es nuestra salvación, esa seguridad del agrado en Dios. Porque una cosa es que Él te haya llamado a algo, pero otra cosa es que tú tengas su agrado. Y en esa gracia es que vivo. Aleluya. Pues gracias, Yashira. Un honor. De veras, yo sé que le tiene que haber hecho mucho bien y arrojado mucha luz a mucha gente. Que si quieren, también pueden sanarse, libertarse, restaurarse y llenarse. Así es. En donde único se puede uno llenar, que es Así la es. presencia del Señor. Esa es nuestra identidad y es nuestra verdad, y es donde único vamos a estar bien. Recuerda el versículo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. ¿Y quién está a la diestra de Dios? Cristo.
Las Así delicias es. que el alma necesita están en Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, sigue para adelante. Ay, gracias a ti. Yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para ti porque has pagado un precio y porque has aceptado beneficiar a otros abriéndote. Así es. Y eso mucha gente lo necesita para que lo hagan también y puedan recuperar y tener entonces no solo la satisfacción que necesitan, sino el fruto, el testimonio y las herramientas para ayudar a otros. Porque si de algo hay mucha necesidad es de herramientas para ayudar a ese Así tipo es. de gente confundida en su identidad. El enemigo quiere corromper la identidad de Dios en Sí. nosotros y eso es lo que tenemos que restaurar porque ahí es donde está nuestra plenitud. Sí, amén. Pues vamos a orar para cerrar. Amén. Amén. Padre amantísimo, Gracias, Señor. te doy tantas gracias por tu inmenso amor, tu Gracias, bondad, tu misericordia. Tú nos creaste para ti, aleluya. Y nuestra vida no está completa hasta que tú estás en ella. Alabanzas a ti. Síguenos ayudando, Dios mío, a ser humildes para reconocer nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestras carencias, nuestras confusiones y temores. Y revélanos, Padre. Revélanos de dónde pueden originarse tantas cosas, Señor, que nos han hecho crecer, ya sea confundidos, disfuncionales, temerosos. Oh Dios, solamente la luz de tu Espíritu puede iluminarnos y traernos a la verdad, a la sanidad, a la restauración. Aleluya. Nos ponemos delante de ti incondicionalmente. Sé propicio, Padre, te necesitamos. Sigue sanando tu iglesia, Dios, para que tu iglesia lleve esa sanidad al Aleluya. mundo. Aleluya. Es tu promesa. Tú dijiste que traerías sanidad y medicina y nos curarías y nos revelarías abundancia de paz y de verdad. Y eso es lo que produce tu sanidad en nosotros. Paz y verdad para vivir plenamente. Aleluya. Y para ser libres Gracias, de todo Señor. temor y de toda condenación. Señor, te suplico que nos ayudes a seguirte buscando y a seguir entendiendo que es en ti donde está todo lo que necesitamos y anhelamos. Te suplico por las peticiones de cada televidente. Amén. Te pido que seas propicio, que contestes, que te glorifiques Gracias, y que ellos también puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en esta noche y de las oraciones que has contestado. Te amamos, Dios. Toda la gloria es para ti, porque solo a ti pertenece. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo, que hemos orado con fe y gratitud. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final del programa. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré.